Este día, siempre en el marco de este factor y de esta necesidad tan fuerte de nosotros como es la presencia del Espíritu Santo, yo quiero comentarles un poco sobre el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Y demos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros. El trasfondo histórico de este pasaje denota que Jesús estaba a punto de dar inicio a ese gran ministerio al que Dios mismo le había enviado a realizar. Habían pasado 30 años en el cual él se había ocupado de asuntos familiares y también de asuntos laborales. En cuanto a familia, le tocó respaldar a su madre porque hacía ya algún tiempo falleció José. Él era, en este caso, apenas un joven cuando tuvo que presenciar el deceso de su padre José. A esta altura también ya hay algunos otros pequeños formando parte de la familia. Y quiero, con todo el respeto del caso, decirles que ellos no eran primos de Jesús. Estos muchachos y estas muchachas no eran primos de Jesús. Fueron hijos de María y de José, o de José y María, eran hijos. Cuando entonces José muere, María queda con esta gran responsabilidad. Y Jesús adoptó mejor el oficio de su padre. El oficio de José era de carpintero. Entonces Jesús aprendió el oficio de carpintero. En un momento cuando ya él está desarrollando su ministerio a inicios de él quiso como llamar la atención a sus hermanos. Y sus hermanos se molestaron. Y antes de esto, o en ese entorno, dijeron los que rodeaban: ¿qué acaso no es este el carpintero, hijo de José y de María? Entonces, antes de desarrollar su ministerio, él tuvo esta labor que realizar. Pero llegó el día del Señor. Llegó el momento en que él dio a conocer ya la razón fundamental por la que había sido enviado de parte de Dios. Isaías está diciendo que vendría un precursor. Y este precursor, llamado Juan, sí era primo hermano de Jesús. Y Juan empezó a predicar sobre el arrepentimiento, igual que los profetas de la antigüedad. Si usted lee a los profetas del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que su llamado fue precisamente al arrepentimiento.
esa invitación, vuélvanse, 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 que equivale, acudan a buscar a Dios en arrepentimiento, era el tema principal que tenían o tuvieron los profetas. Eso lo que indicaba es el amor de Dios por estos, el interés de Dios por estos, porque Dios sabía que el pecado había ocasionado una barrera entre el pueblo, entre la gente y Él. Y la forma para poder volver a amistarse era a través de acudir al arrepentimiento. Aceptar la invitación a ello es lo que los profetas indicaban. Entonces Juan, el último de los profetas, entró con ese mismo mensaje de que vinieran y se arrepintieran de sus pecados. Y deja entrever de que en algún momento había hecho sentir que la mirada que estaba sobre él debería de ser una mirada común y no una mirada en el sentido de querer identificarlo como el Mesías. Empezaba entonces él a hacer aclaraciones: yo no soy el Mesías. Yo no soy, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Pero llegó el momento. Jesús va caminando, Jesús aparece delante de Juan en medio de tanta gente que estaba esperando ser bautizada en agua. Y entonces Juan, ahora sí, devela y dice: este es del que yo les había hablado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ese momento, cualquier mirada que tuvieran sobre Juan en asuntos de quién era él, que no era más que un servidor, y que el auténtico, el que estaba profetizado, era el que estaba ahora físicamente delante de ellos. Entonces llegó el instante en que Jesús va a inaugurar su ministerio, el cual duró, según algunos, 3 años y medio. Cuando él está en el agua, en su bautismo, las Sagradas Escrituras dicen que Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento, podemos decir en primer lugar que Jesús dependió completamente del Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es parte de nuestra fe, es lo que nosotros abrazamos de los evangelios como uno de los milagros extraordinarios que el Señor hizo, que el Padre Dios hizo cuando el ángel apareció a María diciéndole que sería madre, y ella dice: ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? El ángel le dijo: el Espíritu Santo hará morada sobre ti y tú concebirás y darás a luz un hijo que se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, él es concebido por el Espíritu Santo. Se dice además que él fue enseñado por el Espíritu Santo. Quiero decirle que en términos teológicos tenemos que reconocer que en una prédica como esta quedan vacíos que no se pueden, explicar. Pero en este caso, en su situación natural, él tuvo que ser enseñado por el Espíritu Santo.
Pero en otro momento algunos podrían decir, bueno, si Él fue Dios hecho carne, Él no tenía que estar supeditado a enseñanza alguna. Pero quedémonos en el enfoque que como alguien envuelto en la naturaleza humana, entonces Él necesitó ser enseñado por el Espíritu Santo. Y Él pudo aplicar exactamente la enseñanza según el Padre mismo le mostró lo que haría, cómo lo haría y a quienes, digamos, se lo diría. Por otro lado, Él recibió poder por el Espíritu Santo en el río Jordán. Esta parte ha sido, hermanos, por años aplicada por las iglesias pentecostales mayor. En el caso o en la siguiente declaración, que Él no hizo ningún milagro hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Esto queda, hermanos, dentro de ese contexto en el que Jesús no operó antes de ser bautizado. Y algunos podríamos tomarlo como un ejemplo más que una doctrina. Sin embargo, en gran medida nuestras iglesias no daban privilegios a ninguno que llegaba a congregarse sin antes bautizarse en agua. No daban privilegios. Y eso, con el paso, se puede entender cuáles eran las razones. Alguien ha dicho, ¿cómo es posible que una persona que se niegue a ser bautizada en agua, que es un paso, una muestra de su rendición a Cristo, de que Él quiere dar a conocer o testimoniar de que Él ahora es cristiano, el bautismo en agua, el cual no quita pecado, pero viene a ser el testimonio de un presente ante un pasado? En este presente está diciéndonos, yo ya no soy de aquellos, yo ahora soy cristiano y por eso me bautizo. No sé si usted dice amén. Por eso me bautizo. Entonces se dice que Jesús, antes de ser bautizado, Él no realizó ningún aspecto ministerial, sino que Él se sometió al bautismo, y allí en ese momento fue que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y como señal le dijo Dios a Juan, sobre quien veas descender y que permanece en Él el Espíritu Santo, ese es el enviado, ese es el Hijo de Dios. Entonces Él no operó en su ministerio ni realizó milagros sino después de su bautismo. En este caso Jesús tuvo dos bautismos, digámoslo así, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino y descendió sobre Él. Y después entonces, ahora sí está Él listo para empezar a operar en el ministerio. El primer milagro que Él realizó fue en las bodas de Caná en Galilea. Es una historia que conocemos, ¿no es cierto? Una historia que admiramos porque allí vimos de una manera, o se ve de una manera sobrenatural y extraordinaria, ese milagro en Caná de Galilea. A pesar de que Jesús sabía quién Él era, pero Él depuso por instantes o momentos su divinidad, su deidad, y se somete en la parte natural humana, como cualquiera otro, en este caso, a la labor del Espíritu Santo en su vida. Y ahora sí, Él viene y dice en San Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Se requiere, hermanos, sencillez para hablar así.
Porque él bien podría o bien pudo haber dicho, bueno, en mí reside todo el poder y la autoridad porque yo también soy Dios. Pero todo tiene su tiempo, hermanos. Y él sabía que el tiempo estaba, digamos, adelante o todo iba en un proceso. Entonces él sí está diciendo, cuando ustedes me escuchen hablar, quiero que sepan que no son palabras que se originan en mí, sino que son palabras que el Padre que mora en mí, Él las hace. Ahora, esa palabra, el Padre que mora en mí, tiene razón fundamental para ser así. ¿Por qué? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así que tiene sentido el que Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Padre que mora en mí. Y más adelante en Juan 5:19, o atrás en este caso del Evangelio antes, dijo él que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, necesitaba la constante compañía del Espíritu Santo para completar su misión, cuanto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a completar la tarea, nuestra tarea, porque usted y yo tenemos una tarea que cumplir, hermano. Usted y yo tenemos una tarea que cumplir, hermano. La tarea no solo es de comer, comer, comer y comer. La tarea no es solo eso. Nuestra tarea también es trabajar de la manera que otros han trabajado a nuestro favor para conocer a Jesús. A usted le toca operar, pero posiblemente usted no ha actuado o no actúa porque el Espíritu Santo no está valorado en su magnitud en usted, sino que usted y yo, me incluyo, podemos estar sintiendo al Espíritu Santo como alguien extraordinario que mora en nosotros, que en comparación a lo demás puede hasta llenarnos de orgullo. Ustedes no tienen lo que yo tengo. Yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Pero el Espíritu Santo no es alguien que debe de estar inactivo. El Espíritu Santo es alguien que dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Él está activo. Ahora Él funciona a través de aquellos que permiten su gobierno, que permiten su dirección. Así es como Él se va a mostrar. Alguien dice, mire, ¿y cómo es que los demonios aparecen y cómo es que los demonios se muestran? Hermanos, los demonios son espíritu. Los demonios no tienen cuerpo. Pero ¿cómo es posible que nosotros decimos en un momento, esta es obra del demonio? ¿Cómo es que esta es obra del demonio? Pues es espíritu. Queridos hermanos, lamentablemente, los demonios operan en la voluntad de la gente. La gente que le abre su espacio, por eso dice, usted es un endemoniado. Usted es un endemoniado. Cuando algo no nos gusta o cuando nos están diciendo cosas feas, decimos, usted es hasta suena feo para repetirlo, un endemoniado. Pero otros van allá, más allá, y dicen, usted es un hijo del diablo. Entonces, los demonios operan, y operan en aquellos o por aquellos que le damos la oportunidad para operar. Entonces, nosotros le producimos tristeza, los creyentes. Porque los creyentes somos los que tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Dé un grito si usted es uno de los que tiene como... Sí, usted tiene al Espíritu Santo dentro. Usted tiene al Espíritu Santo dentro.
Él ha venido a hacer habitación en usted y en mí. Ahora, si usted conoce al Espíritu Santo, usted lo va a disfrutar. Usted se va a dar cuenta del tesoro extraordinario y maravilloso que reside en nosotros. Pero ¿cómo es posible que el demonio pueda aparecer donde está el Espíritu Santo? Nosotros no creemos ya en los que hemos recibido a Cristo en posesión de demonios. Los creyentes no podemos ser posesionados del demonio. ¿Da gloria a Dios también por eso? Sí, no, el demonio no. Usted no puede ser posesionado del demonio. Pero sí puede ser influenciado. Alguien predicando decía, no es pentecostal, pero él dice conducido por los demonios. Entonces, influenciado o conducido, que en algún momento algo no nos gustó, no va con nuestra manera de pensar, no va con nuestra manera de ser, y entonces al final del culto decimos, pero se lo voy a decir, ay. Con solo el hecho de empuñar su mano y hacer a su brazo extendido, pero se lo voy a decir, porque alguien tiene que decírselo. Hermanos, ya empezó la operatividad de ese extraño, porque para los creyentes los demonios deben de ser extraños. ¿Cuántos familiarizados con los demonios hay aquí? Los demonios son extraños para nosotros. Pero ellos andan viendo de qué manera, hermano, nos estimulan, de qué manera actuamos a favor de ellos. Y viene el Espíritu Santo, cuando usted reacciona, dice, ¿qué hice? Porque la conciencia comienza a actuar en nosotros. Y cuando la conciencia se relaciona con la presencia del Espíritu Santo, hay un encuentro. Entonces viene usted, dice, Señor, yo pensaba que eso ya lo había controlado o vencido, pero me doy cuenta que el diablo se me metió, y me doy cuenta que si yo le doy lugar va a seguir operando. Y el enemigo no va a operar a favor del cuerpo de Cristo, no va a operar a favor de la iglesia, va a operar en contra, no va a operar para la unidad de la iglesia, no va a operar para que la iglesia se active, trabaje y haga la labor que Dios ha puesto en su mano. Entonces, apreciados hermanos, debemos nosotros de entender que si Jesús, siendo Jesús, necesitó la presencia, la unción del Espíritu Santo, también nosotros debemos de anhelar la presencia y la unción del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la unción del Santo, ¿qué hace? Rompe el yugo. Rompe el yugo, aquello que se ve invencible, aquello que se ve aterrador, aquello que se ve que no es posible controlar. Todo aquel que se someta al gobierno, a la rigidez, a la llenura, al control del Espíritu Santo, será capaz de mover corazones, de transformar mentes y hasta hacer aquello que era extremadamente imposible, y entra al campo de lo posible, porque en Dios, quien gobierna nuestros corazones, todo es posible. Aleluya. En segundo lugar, nadie conoce mejor al Espíritu Santo que Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 15 y 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, óigalo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué palabra, hermano, más extraordinaria. En este pasaje hay tantas verdades hermosas. Usted notará que Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí es donde fallamos muchos. Aquí es donde nos vemos en una vida cristiana envuelta en fracaso, porque nos está costando amar. Y una muestra del amor es que sus mandamientos los guardamos. Y recuerde al predicador del domingo: no ande diciendo eso está en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es una. Y nos declaró que se llama Antiguo y Nuevo para denotar a Jesús como después. En este caso, antes de Jesús, Antiguo Testamento; después de Jesús, Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios es toda. Y si la palabra de Dios es toda, entonces nos toca guardar toda la palabra de Dios. Y espero que cada uno de nosotros no permanezcamos en lo siguiente: pero si nadie cumple. Dígame usted quién cumple. Y hasta empezamos a decir: si hasta fulano peca, si hasta sutano peca, hasta del que no se espera peca. Hermano, esos argumentos vienen a ser débiles, justicieros si cabe, para lo que nosotros estamos o estemos haciendo. Pregúntese usted, a usted mismo: ¿en verdad, Señor, te amo? Y creo que esto fue lo que estremeció al apóstol Pedro cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando le preguntó 3 veces, ya él: bueno, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y en verdad, yo no sé cuánto usted ama a Dios. Yo puedo de algunos de ustedes tener una idea de que aman a Dios, porque dicen que el amor se manifiesta, se demuestra, ¿sí o no? Y siempre estamos diciendo eso: usted dice que me ama, demuéstremelo. Entonces, en un momento Jesús puede decir esto: ¿me amas? Y en un momento dice: ¿me amas más que esto? ¿Cómo amamos a Jesús? Y una muestra de ello es guardando sus mandamientos. Entonces es interesante que Jesús comience sus comentarios acerca del Espíritu Santo con el recordatorio de reconocerlo como autoridad suprema, su señorío. Él hace un énfasis increíble en que nuestra obediencia hacia Él está en guardar sus mandamientos. Pedro afirma o confirma esta verdad con las siguientes palabras: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si usted no está seguro de que el Espíritu Santo está con usted o que Dios se lo ha dado, debería preguntar cuánto obedece a Dios. Porque Él lo da a quienes le obedecen.
Y no esté midiendo la obediencia de tal o cual, no, usted vea cuánto obedece a su Dios. Dios entonces da sin medida su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Ahora, note que Jesús dice en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consideremos la palabra otro en el griego. Hay dos palabras que se traducen como otro a través del Nuevo Testamento. Las dos palabras son heteros y aios. Heteros significa otro pero diferente. Aios significa otro de la misma clase. Entonces, ¿en qué sentido está hablando Jesús cuando dice y os dará otro consolador? ¿Está hablando en el sentido heteros? No, porque está hablando de algo diferente. Está hablando de aios, que es de la misma clase. Y alguien ilustra así: imagínese si yo le doy a usted una fruta y esa fruta, dice él, es manzana. Entonces usted se comió la manzana. Entonces le pregunto, ¿quiere más fruta o quiere más? Intuyo que me está ofreciendo más manzana, pero yo le di naranja. Desde ese momento ya no es igual, es fruta, pero diferente. Entonces, en el caso, Jesús no nos está ofreciendo algo diferente a Él, sino que es algo igual. Y usted viene y disfruta tanto a Jesús como también al Espíritu Santo, porque son lo mismo. Aleluya. Entonces, cuando usted dice te amo, Jesús, o en otro momento dice Espíritu Santo te amo, o dice allá te necesito, Jesús, y en otro momento está diciendo oh Espíritu Santo te necesito, usted no está haciendo oración a dos distintos, está haciendo oración al mismo. ¿Le quedó claro? Usted le está haciendo oración al mismo. Por otro lado, el Espíritu Santo tiene como indicativo instruirnos, darnos dirección y también darnos consejo. Necesitamos, hermanos, cuando estemos para tomar decisiones, independientemente cómo ésta sea, decirle Espíritu Santo, dame dirección. No me quiero equivocar. Pero la dirección puede ser también que exija otra petición. Dame sabiduría. Dirección y dame sabiduría. Ahora, la sabiduría en este caso puede aparecer de una manera sobrenatural. Que alguien venga y le diga, dice el Señor, que lo que tú estás pensando realizar, Él lo tiene todo bajo control. Solamente esfuérzate en pasar tiempos con Él y escúchalo. Pero a veces, hermanos, es tan urgente lo que tenemos que hacer que no hay tiempo para arrodillarnos y buscarlo a Él. Entonces el Espíritu Santo tiene una función extraordinaria para su vida y para la mía. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que familiarizarnos y tenemos que someternos a Él. La Biblia dice, antes ibas donde tú querías, pero ahora irás donde yo te diga. Eso equivale a oír, equivale a disposición, equivale a sometimiento. Yo he oído decir, o te sometes o te someto. O te sometes, pero eso se ha oído en las parejas, ¿verdad? Tarjeta roja, ¿verdad? O te sometes o te someto.
La verdad, hermano, es que usted y yo necesitamos someternos voluntariamente, porque al final es usted el bendecido, el beneficiado. Ahora recuerde que el Espíritu Santo es exactamente como Jesús. La enseñanza de Jesús, lo que hace el Espíritu Santo es venir a recordárnosla. Y aquello que Jesús enseñó y que en algún momento yo no lo entiendo, yo bien puedo decirle: Espíritu Santo, estas palabras yo no las entiendo. Y el Espíritu Santo va a decir: vuelve al principio de la lectura. ¿Hasta dónde, Señor? Bueno, estás preocupado por 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 y tanto. Ay, Señor, esto yo no lo entiendo. Entonces dice el Espíritu Santo, comienza con el capítulo 1 y versículo 1. Señor, pero estoy en el 11 y me estás mandando hasta el capítulo 1. Hermano, es que la interpretación, la instrucción de la Biblia muchas veces no está en el próximo, en el anterior texto, sino está en todo el contexto. Y por eso necesitamos familiarizarnos con este libro santo. Y por otro lado, la ventaja de contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a esta hora, hermano, está en todo el globo terráqueo. Si los cree, diga amén. El Espíritu Santo está en todo espacio. Jesús no pudo estar en todo lugar a la misma vez, porque se sometió a la parte natural y física. Pero el Espíritu Santo, hermano, está aquí, está cuando usted tome camino, está en su casa, está en su trabajo, en todo lugar está el Espíritu Santo. Y si Él está con nosotros en todo lugar, usted puede estar seguro y decir: oh Espíritu Santo, yo cuento con tu ayuda. Que lo llamaron a una reunión en el trabajo y que ya usted medio ha escuchado algunos comentarios, no son tan favorables, y quizás le dijeron: ya lo van a llamar. Espérese que ya lo van a llamar. Y eso ya le creó un ambiente de preocupación, porque a todos nos pasa. Pero si nos concentráramos: Espíritu Santo, ya me van a llamar. No sé qué van a decir, pero tú lo sabes todo, porque tú escudriñas todo. Solamente ayúdame para entender qué me van a decir, o dame las palabras adecuadas para responder. Hermanos, exaltemos y adoremos al Señor. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro ayudador, y Él está con nosotros, y convivamos más y más con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.